antes del año 70 los hebreos, los judíos están siendo respetados por el mundo romano, pero los cristianos están siendo machacados. Entonces hay una tentación. Los cristianos que se han convertido del judaísmo tienen la tentación de volver al judaísmo para que no le sigan dando palos, para que no siga la persecución. Después vienen lo que se llaman las cartas católicas, aunque hay algunos que les gusta decir cartas apostólicas. Y estoy de acuerdo, porque puede causar resquemor entre los que no son católicos, a nivel de católicos, de la Iglesia Católica, pueden sentir que como que hay proselitismo aquí. Pero catoliqué, eclesia catoliqué, significa iglesia universal, porque son cartas que no están destinadas a una iglesia en particular, de Roma, de Corinto, de Galacia, o de Éfeso, o de Filipos, o de Colosas, sino que ahora son cartas que están dirigidas a un grupo en general, universal. No están dirigidas, son como cartas apostólicas, dirigidas como los haría Francisco cuando hace una carta, una exhortación apostólica, está toda la universalidad de la fe, a todos los obispos, a los laicos, a los sacerdotes, a todo el mundo. Así también hay 7 cartas llamadas cartas apostólicas. Y aquí, ¿en qué orden están puestas las cartas? Está puesto, vamos a estudiar esto interesante. Fíjense el trío conocido. Ustedes saben cuáles son los 3 apóstoles más cercanos a Jesús. ¿Se acuerdan cuáles son? Juan, Pedro, Santiago. ¿Cuál es el orden? ¿Seguro? Depende de dónde. Uno dice Juan, otro Santiago. Cada uno tiene su favorito con el que se identifica y es normal. Eso es normal. Ahora, el orden varía. En los sinópticos, el orden normalmente que presenta al trío que es más cercano a Jesús, se presenta como Pedro, Santiago y Juan. Por ejemplo, en el capítulo 17 de Mateo, en la transfiguración, llamó a Pedro, Santiago y Juan. Después cuando en Getsemaní, Mateo mismo, en el Mateo 26, 37, dice que llamó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, aunque después en la llamada, en Mateo 4, va a decir, los hijos de Zebedeo son Santiago y Juan. O sea que Pedro, Santiago y Juan. Lucas también. Le digo, Marcos también. Marcos en el 5:37 va a decir, cuando van a donde la hija de Jairo, cuando había muerto la hija de Jairo, que fueron allá, llamó a Pedro, Santiago y Juan. Ese es un orden que presentan mucho los sinópticos, con la excepción de Lucas en el capítulo 9:28 de la transfiguración, que pone a Pedro, Juan y Santiago. Pero definitivamente en los sinópticos, Pedro es el primero que tiene que ser mencionado. Y después Santiago y Juan, y en esa excepción de Lucas 9, aparece Juan y Santiago. Sin embargo, entonces, ¿cuál es el orden que sigue en la Biblia? Vámonos a Pablo. Vamos a abrir la carta a los Gálatas. Acuérdense que Pedro y Pablo tuvieron un cierto encontronazo, no sé si lo saben. Es un encontronazo que puede pasar, entre médicos, entre abogados. Los encontronazos ocurren siempre y seguirán entre curas, entre obispos. Entre papas no, porque los únicos 2 papas que han estado vivos pues son muy amigos, que se quieren mucho, son Benedicto y Francisco. Pero por eso quizás esperan que se muera uno para que venga el otro. Poco de broma. Pero vamos a ver en el capítulo 2, cuando narra que fue Pablo a Jerusalén. Fue Pablo a Jerusalén. Y fíjense lo que dice en el capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que se me había concedido, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados las columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Óigame, Pedro, Cefas, además no lo menciona como cabeza.
Santiago. Santiago. Entonces, Cefas, ni siquiera le llama por el nombre Pedro, la piedra, la roca. Cefas, el nombre en arameo. Cefas. Y Juan. Ese orden, si usted lee más adelante, en el capítulo 2 mismo, Pedro y Pablo en Antioquía van a narrar el lío que hubo. Pablo tuvo su piquiña con Pedro. En una discusión, es difícil aquí ponernos a ver quién tenía razón. Pablo definitivamente furibundo, ex fariseo, buscando ahora la integridad del cristianismo. Quizás Pablo, entiendo la pujanza que tiene para que haya autenticidad en todo, pero Pedro estaba buscando la conciliación. Él es el que es pastor de los judíos y de los judíos conversos y de los que vienen de la gentilidad. Pedro es el bonachón. Pedro ya era el impulsivo, pero se le bajaron los humos cuando él negó al Señor y volvió a reconciliarse. Se levantó de nuevo y pasó a ser quien confirma en la fe a todos. Pedro hablaba muy bien de Pablo. Pablo estaba picado. Pero miren en Pedro, en la segunda carta de Pedro, qué bonito lo que dice Pedro de Pablo. Capítulo 3, versículo 14. Dice, por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esfuércense por ser hallados en paz ante Él, sin mancha y sin tacha. La paciencia de nuestro Señor, júzguenla como salvación, como se lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le ha sido otorgada. Lo escribe también en todas las cartas, cuando habla de ellas en esto. Aunque en ellas hay cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras para su propia perdición. O sea, Pedro no está tan formado en la fe. Pedro, ese es un león. A lo mejor ni yo entiendo muchas cosas, sabe mucho. Pero síganle porque sabe, tiene sabiduría. O sea que Pedro, el bonachón, reconoce la gran sabiduría, la gran formación de Pablo y no tiene ningún problema en decirle, hagan caso a él que tiene una gran sabiduría. O sea, Pedro alaba a Pablo, reconoce el carisma de Pablo. Esa es la función de Pedro, reconocer en cada uno los carismas, y Pedro lo reconoce en Pablo. Pablo es peleón, sí, peleón algunas veces, peleó con los corintios, peleó con todo el mundo, pero también edificó. El balance de Pablo no es menos positivo que el de Pedro, tan positivo que por eso la plaza de San Pedro tiene a los apóstoles Pedro y Pablo, que sin ninguno de ellos, ¿qué habría sido de nuestra iglesia? Pero ese es el orden en el que el canon ordena, en el orden de Gálatas 2:9. Primero la carta de Santiago, después 1 y 2 de Pedro, y después 1, 2 y 3 de Juan, y después la de Judas. ¿Cuántos hay ahí? 7. Pero ese es el orden, para que entienda. Yo estoy explicando por qué el orden de primero Santiago. Cuando usted busque en la Biblia, vamos a tener que comenzar a memorizar ahora esto. Interesante esto. Aprender a poco a poco, ir tratando de hacer el esfuerzo de memorizar en qué orden. ¿Saben qué? Eso da una gran riqueza. Filemón, yo no sabía dónde localizarlo porque me acordaba que era en un extremo, pero no puede ser aquí. Entonces, claro, fue una confusión. Pero eso ayuda mucho cuando uno está en la Biblia a buscar. Si tú abriste, estás buscando Mateo y abriste, hiciste así, y apareció Lucas, ¿es para adelante o para atrás? Para atrás. Así. Ayuda mucho en el momento que tú tienes que buscar la Biblia. Si tú de repente busca la carta de qué sé yo, la segunda de Timoteo y abres y aparece Filipenses, ¿para dónde? ¿Para adelante o para atrás? Adelante, sí, eso. Ese orden es interesante tenerlo. Al menos vamos a hacer ejercicios aquí de memoria también, como lo hicimos en el Antiguo Testamento, así que vayan preparándose los que tienen gran poder de retención, y vamos a hacer ejercicios aquí. Y por último, lo último, el género de la apocalíptica. Hay un solo libro de la apocalíptica, es Apocalipsis. Pero hay un solo libro en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo hay más. ¿Qué es la apocalíptica? La apocalíptica es
un género por el cual las personas que están en crisis, en persecución, cuando se les puso todo el panorama oscurito o gris, cuando todos son problemas, la apocalíptica busca reconstruir la esperanza. Es como cuando uno tiene, qué sé yo siempre pongo ese dibujito de alguien que está mirando para adelante, aquí, eso es un ojo, está mirando para adelante y hay una muralla. Todos son problemas. ¿Qué hago? Y la apocalíptica es mirar más allá, algo más grande en el futuro que te permita vislumbrar y avanzar. La apocalíptica, el Apocalipsis está escrita para una iglesia que ha perdido todos sus apóstoles que han muerto, que todos están matando a todos, porque yo quiero que entiendan ahora cómo animar, cómo ayudar a todos estos cristianos que los han machacado para poder ayudarlos a que sigan esperando. ¿Cómo se aplica hoy? También. ¿Cómo ayudar a una persona que tiene un cáncer y que todo parece que se acaba? Y no se acaba. No se acaba. Pero hay que aprender a ver esa estructura apocalíptica para aprender a ver y a pasar más allá en la fe, aprender a ver más allá del cáncer. Para que no sea que me curé, perdí o me sané y no tengamos ese evangelio triunfalista que han hecho muchos evangelistas en donde, aleluya, aleluya, la sanación. Y si no te cura el Señor es que has hecho algo, porque el Señor me va a bendecir y te va a bendecir si tú crees en Él. Y así uno va prometiendo cosas que a algunos se les da y a otros no se les da. Pero la victoria nuestra está, aunque el cáncer me venza físicamente o no me venza, mi victoria está en la confianza que en Cristo yo soy capaz de poner. Esa es la verdadera victoria del cristiano, no las circunstancias, sino en aquel en quien yo pongo mi confianza. ¿Sabías que? El Nuevo Testamento se presenta de la siguiente manera. Los evangelios son 5. Están organizados en el orden cronológico en el que fueron escritos. Las cartas de San Pablo son 14 y están organizadas por el tamaño de la carta. Las cartas apostólicas o católicas son 7 y están organizadas según Gálatas 2:9, Santiago 1:2, Pedro 1:2-3, Juan y Judas. Y por último, el libro del Apocalipsis. Ya regresamos.